Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Feliz Santo Sábado. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos de estar aquí? Recibiendo el día santo del Señor. Los voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie todos y abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. Y un fuerte amén cuando ya lo tengan, hermanos. Ok, dice la palabra de nuestro Dios: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Palabra de Dios. Los voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de rodillas una vez más para tener la oración. Padre bendito, que se morada hasta en los cielos, santo, santo, glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hermosa hora de su día santo, Señor, gracias le damos, Señor, porque hemos terminado una semana más y hemos empezado, Señor Santo, su día santo, Señor. Gracias, Padre mi Santo, por las bendiciones que usted nos ha regalado durante esta semana que ha pasado, Señor. Y también gracias por los problemas y dificultades que también hemos tenido, Señor. Porque sin ellos, Señor Santo, si nosotros estamos bien, no somos dignos de buscarte, Señor. Pero usted permite, Señor Santo, que pasemos por problemas y dificultades, por enfermedades, Señor, para que nosotros doblemos rodillas y te busquemos, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, estamos aquí ante su presencia, Señor Santo, para pedirle, Señor Santo, el perdón de nuestros pecados. Límpianos, lávanos, purifícanos, Señor, que podamos estar ante su presencia, Señor Santo. Amén. Y podamos, Señor Santo, escuchar su santa voz en esta hermosa noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa noche vamos a tener el tema que se llama la piedra angular que los constructores rechazaron, ¿verdad? Y para ello, en el versículo de Salmos vemos, ¿verdad?, que lo que dice el salmista. La pregunta viene siendo: ¿este salmo lo escribió David? ¿Escribió este salmo David? Salmo 118, 22. Dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nosotros recordamos bien, vamos a basarnos en historia, ¿verdad?, para poder entender bien el mensaje. Si nosotros recordamos bien, cuando Dios saca al pueblo de Israel y los lleva por el desierto, Dios le dice a Moisés en Éxodo 25:8. Vayamos a ver qué es lo que dice en Éxodo 25:8. Amén. Éxodo 25:8. Y dice de esta manera: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vemos aquí, hermanos, que el santuario que Dios le estaba pidiendo a Moisés era un santuario movible. Un santuario que cuando los israelitas acampaban en un lugar, ahí formaban el santuario, ¿verdad? Pero cuando la nube se movía, era señal de que el pueblo de Israel tenía que moverse. Entonces, tenían que desarmar el santuario y tenían que llevar las cosas sagradas en hombros y lo llevaban al lugar donde iban a acampar, ¿verdad?, en diferentes lugares. Ahora, este santuario era un santuario movible. Cuando vemos que Dios entrega a
al pueblo de Israel la tierra prometida, vemos, ¿verdad?, que los israelitas en primer lugar tenían el santuario en Silo, ¿verdad? Después de ahí, cuando David empieza a reinar y empieza a conquistar ciudades, conquistó a Jerusalén. Entonces, cuando David conquistó Jerusalén, vemos que vemos aquí que David tenía la intención de hacer un santuario para Dios, una casa para Dios, pero Dios le dice que él no podía hacerlo. ¿Y por qué él no podía hacerlo? Porque tenía las manos llenas de sangre, ¿verdad? Porque era un guerrero. Entonces Dios le prometió y le dijo, tu hijo lo va a hacer, tu hijo que va a reinar después de ti lo va a hacer, ¿verdad? Y para ello, la pregunta viene siendo, ¿qué es la piedra angular? Y dice aquí, la piedra angular, ¿verdad? Es más adelante. Ok, ahí está. La piedra angular es una piedra fundamental en la construcción de edificaciones, colocada en la esquina de un edificio, como guía para los obreros durante la construcción. En tiempos bíblicos se usaba como base y estándar para la construcción de edificios, ¿verdad? Entonces, recordemos bien, en estas semanas que hemos estado estudiando. Sí, pero algo muy importante, ¿qué hemos estado estudiando durante estas semanas? Hemos estado estudiando el monte de Sión, ¿verdad? El monte de Sión. Ahora, ¿dónde fue construida el templo? En Jerusalén, era un monte. Ahora, ¿usted puede construir un edificio en un monte? Es un poco difícil. Una hermana me mostró una bajada y una subida y me dice, hermano, ¿cómo usted puede construir en este lugar? Y ahí uno la tiene que pensar cómo construir, ¿verdad? Entonces, para construir en un lugar así, en un monte, debe de tener bases fuertes y debe de tener una piedra que sostenga todo, ¿verdad? Como lo vamos a ver en ese momento. Ahora, dice, vamos a leer 1 Reyes 5:5 y vamos a ver lo que dice Salomón. Dice de esa manera, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová. Si nosotros vemos ahí, está subrayado, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Es un punto muy clave, ¿ok? Hay que recordarlo, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre, ¿verdad? Ahora, vamos a ver con lo que sigue más adelante en 1 Reyes 5:18, ¿verdad? Son puntos muy claves porque aquí nos va a mostrar y también vamos a hablar con respecto a lo que dice nuestra hermana Elena G. de Guay. 1 Reyes 5:18, y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. O sea, vemos, hermanos, que cuando ya Salomón estaba reinando, recordemos que cuando murió David, Salomón empezó a reinar. Entonces, el Salmo 118 no lo escribió David, porque David ya había muerto, ¿verdad? Ahora,
vemos aquí que es la cantería. La cantería es un lugar a donde se parten las piedras. Nosotros lo conocemos como otro nombre, cantera o el pedradrío, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos que es la cantería para labrar la casa. Y aquí de igual manera la madera. Y si nosotros vemos más adelante, ahí mismo en 1 Reyes 6:7, que dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ningún otro instrumento de hierro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en el lugar donde cortaban la madera, donde cortaban las piedras? ¿Qué es lo que sucedía ahí? Ahí las medían, hacían la medida y ya la llevaban para... ¿Mande? Exactamente, y ya nada más era para qué? Colocarlas en el lugar que iban. Pero es algo muy interesante del por qué el salmista escribe el versículo que tomamos como base, que había una piedra que rechazaban, y esa piedra vino a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la hermana G. D. White, ¿verdad? Con respecto a este asunto. Ahora, la hermana G. D. White, en el deseado de todas las gentes, capítulo 65, Cristo purifica de nuevo el templo. Dice: cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De ahí se las traía al lugar y la edificación, y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Sigue diciendo: se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, pero los obreros no podían encontrar lugar para ella. Los obreros no podían encontrar lugar para ella. ¿Qué es lo que sucede hoy con la humanidad? No pueden encontrar lugar para ¿quién? Para Cristo. Encuentran lugar para los placeres, encuentran lugar para muchas cosas, pero menos para Cristo. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla, ¿verdad? De igual manera como hoy en día no quieren aceptar a Cristo. Era una molestia para ellos. Wow, era una molestia para ellos. Si hoy va y usted le habla de Cristo a una persona, es una molestia para ellos. No quieren escuchar. Y eso es lo que se está cumpliendo con lo que viene siendo de lo que dice Apocalipsis, que van a ser muertos los dos testigos y la gente se va a alegrar y va a hacer ¿qué? Regalos unos a otros, ¿verdad? Ahora, mientras quedaba abandonada en el camino, por mucho tiempo permaneció rechazada. Ahora, sigue diciendo: pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza, y de forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol,
de las heladas y de la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero había quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos, pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas, menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba, la piedra fue aceptada y se llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Vemos, mis queridos hermanos, que aquí, ¿verdad? Lo que dice lo que dice el hermano de White y lo que dice la palabra de nuestro Dios, que imagínense construir un templo en un lugar a donde es imposible de construir. Tenían que poner unas bases fuertes y tenían que poner esta piedra de ángulo que soportara todo, ¿verdad? Ahora, vemos, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos dice Pablo acerca de nosotros mismos? ¿Qué somos nosotros? Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois de vosotros? O sea, mis queridos hermanos, templo del Espíritu Santo. Pero hay una cosa muy importante aquí. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos templo? Para que habite el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debemos de tener? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: pongo en Sión la principal piedra de ángulo, elegida, preciosa. El que cree en ella no será defraudado. ¿Verdad? Eso es lo que vemos, que ningún ser humano va a soportar lo que Cristo Jesús soportó. Ningún ser humano va a aguantar, como hemos visto la piedra, que tenía que ser especial, que tiene que aguantar todas las temporadas del año, las 4 estaciones del año, el calor, el frío, lo templado y lo helado, ¿verdad? Todo eso. Y que tiene que soportar todo el peso. ¿Quién es el que soportó todo el peso por nosotros? Cristo Jesús, ¿verdad? Sigamos más adelante. En 1 de Pedro 2:7. Para vosotros que creéis, Él es precioso. Para los incrédulos, la piedra, los edificadores desecharon, vino a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan porque desobedecen la palabra. Para eso fueron ordenados.
¿verdad? O sea, para unos la piedra angular es beneficiada, pero para otros no. Ahora, en el libro, ahí mismo, en el deseado de todas las gentes, en su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental. ¿Quién es el que escogió la piedra? Dios. Y la colocó él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todos. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en él. Nunca chasquea a los que confían en él. ¿Verdad? Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad. Ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. Amén. Vemos, mis queridos hermanos, que todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, en él va a descansar su esperanza. Mucha gente hoy en día, mis queridos hermanos, quiere las cosas rápido. Quiere las cosas rápido y hay a veces, hermanos, que nosotros ya no le pedimos a Dios. Nosotros le exigimos. Y a veces, mis queridos hermanos, que nosotros no vamos conforme a la voluntad de Dios, vamos conforme a nuestra voluntad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos, como dicen por ahí, adventistas de hueso colorado? Vamos a ver qué es lo que nos dice el hermano Hegway. Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así representan la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia. ¿Es abandonar qué? Nuestra justicia propia, dice. Nuestra justicia propia. Hay a veces, hermanos, que nosotros decimos, yo soy adventista, a mí no me va a suceder nada. Hay a veces que nosotros decimos, yo guardo el sábado, a mí no me va a suceder nada. Vemos, mis queridos hermanos, este es otro mensaje, pero lo puedo incluir en un punto muy importante. Vemos cuando los israelitas lucharon con los filisteos. Cuando estaba de sacerdote Elí y sus 2 hijos, ¿se acuerdan? Y vemos, mis queridos hermanos, que ellos perdieron la guerra. Y ellos dijeron, Dios no está con nosotros. ¿Y qué fue lo que dijeron el pueblo? Hay que traer el arca del pacto a nosotros. Y cuando llegue el arca del pacto, nosotros vamos a ganar esta guerra. Y vemos, mis queridos hermanos, que mandaron a traer el arca del pacto. Y cuando llegó al arca del pacto, los israelitas se emocionaron. Sintieron gozo en su corazón por ver el arca del pacto. Y vemos, mis queridos hermanos, que cuando inició la guerra, nuevamente ellos perdieron. Y los filisteos capturaron el arca y se la llevaron, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió con la esposa de uno de los hijos de Elí? Iba a dar a luz. ¿Y cómo le puso a su hijo? Icabod. ¿Y qué significa Icabod? Sin gloria. Se fue a la gloria de Dios.
De igual manera, hermanos, cuando en los tiempos de la destrucción de Jerusalén, después de los 70 años, ¿verdad? Después de Cristo, de igual manera, ellos decían, nosotros estamos aquí, el templo está aquí de Dios, pero exactamente, y estamos seguros, pero desafortunadamente, hermanos, ellos estaban confiadamente, con sus propias obras, ellos estaban confiadamente de que Dios estaba con ellos. Pero vemos aquí, hermanos, que dice que caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento, ¿verdad? Y sigue diciendo, sin la vida de Cristo en nosotros no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes se están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando cae la lluvia, brame la tempestad y venga la creciente, su casa caerá porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús puso un ejemplo de dos constructores. Un constructor que construyó ¿sobre dónde? Sobre la arena, y otro constructor que construyó sobre la roca. Y vinieron las aguas, y el constructor que construyó sobre la arena, ¿qué fue lo que vino a hacer? Se le cayó su casa. Pero el que estaba construyendo sobre la roca, ¿qué fue lo que sucedió? Lo mismo, y la casa permaneció de pie. Ahora la pregunta viene siendo, ¿en dónde nosotros estamos construyendo? ¿Verdad? ¿En dónde nosotros estamos construyendo? Y sigue diciendo, mediante muchas ilustraciones y repetidas amonestaciones, Jesús mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo de Dios. Por esta palabra, Él se estaba dirigiendo a todos los que en cada siglo rehúsan recibirle como su Redentor. Cada amonestación es para ellos. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. A menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que aquellos anunciaron será suya. Ahora, mis queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, les da una parábola a los fariseos, vemos, hermanos, que le pone la parábola de que un hombre tenía una viña y el hombre se fue lejos, y después de ahí el hombre mandó a pedir cuentas sobre su viña y mandó obreros, ¿verdad? Mandó a siervos a que recogieran esas cuentas. Pero ¿qué fue lo que hicieron los trabajadores de esa viña? Cuando llegó unos mensajeros, lo apedrearon y los mandaron heridos, a otros lo mataron, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y vemos que al final de cuentas dijo, voy a enviar a mi hijo para ver, a ver si a él lo respetan.
y dicen que envió a su hijo. ¿Y qué fue lo que hicieron con el hijo? Exactamente, ese es el heredero, y lo mastémosle. Entonces lo mataron, ¿verdad? Entonces la pregunta que hace Cristo aquí dice, ¿qué hará el dueño de la viña con aquellos malvados que hicieron esto? Exactamente. Entonces ellos tenían este dicho de lo que hemos leído en Salmos 118, 22, ¿verdad? Ellos tenían este dicho de este Salmos que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos tenían esto siempre y ellos daban por asentado que era el Mesías, ¿verdad? De que se refería a esto. Pero cuando vino Cristo, ¿qué es lo que dice Juan? Vayamos a ver qué es lo que dice Juan, capítulo 1. Ahorita les doy el versículo. En Juan capítulo 1, 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Vemos, mis queridos hermanos, que es lastimosamente cuando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Imagínense, unos sabios del oriente. ¿Sabe de dónde venían estos sabios? Dicen que venían del oriente, pero ¿dónde específicamente dónde venían? ¿Mande? De Irak. A ver, otros. De la región de Babilonia. Babilonia. Ellos sabían la profecía de Daniel. Exactamente. Vemos, mis queridos hermanos, que estos venían de Babilonia porque Daniel dejó algo peculiar en Babilonia cuando Dios le mostró las profecías. Y vemos, mis queridos hermanos, que estos sabios humildes llegaron a Belén, a Jerusalén, y preguntaron al rey de ese lugar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él ni sabían los sacerdotes. Empezaron a ver, a estudiar. Aquí dice que va a venir en Belén. Así que estos pobres fueron para allá y encontraron al niño. Y vemos, mis queridos hermanos, que en este tiempo estamos igual. Hay mucha gente que se está preparando, mucha gente que está viendo las señales que están sucediendo mientras el pueblo de Dios está dormido. Lastimosamente, ¿verdad? Ahora, la pregunta que viene siendo aquí. Como templo de Dios, ¿está la piedra angular, o sea, Cristo Jesús, en tu vida? ¿O como templo de Dios no está la piedra angular, Cristo Jesús, en tu vida? Muchos de nosotros, hermanos, lastimosamente hoy en día nos llamamos ser cristianos, pero realmente Cristo no vive en nosotros. Lastimosamente. Vamos a ver Isaías. En el libro de Isaías, ahorita le digo es algo que está cumpliendo en nuestros días, porque esto me gusta leerlo mucho. En el libro de Isaías 4:1 dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. O sea, ¿qué es lo que significa ser quebrantado?
ser quebrantado en Cristo, ¿verdad? Que Cristo Jesús quebrante nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Exactamente. Pero vemos aquí que estas 7 mujeres, las mujeres, ¿qué significan en profecía? Iglesia, ¿verdad? Entonces, las iglesias en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. O sea, van a comer de su propio pan. ¿Ustedes sabían que hay muchas iglesias que no usan ya la Biblia? Puro bla, 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 bla. Y no usan la Biblia, ni siquiera en un pasaje de la Biblia. La tradición. Exactamente. Ahora, y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué significa vestirnos de nuestras ropas? De nuestras propias justicias, ¿verdad? Solamente, dice, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Solamente permítenos llamarnos cristianos. ¿Se me entiende? Entonces, por eso yo hice estas 2 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta, como templo de Dios, ¿está la piedra angular, Cristo Jesús, en tu vida? Porque todo el ser humano, hermanos, nosotros somos templos, pero ya depende. Si está la piedra angular en nuestra vida, ¿quién va a morar en nosotros? Recordemos que Cristo es la piedra angular. Si la piedra angular está en nosotros, ¿quién va a morar en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? O sea, para que muera el Espíritu Santo en nosotros, debe de estar Cristo en nosotros. ¿Sí me entienden? Ahora, ya para terminar, hermanos, dice, hoy es el día de que pongas tu piedra angular, o sea, Cristo Jesús en tu vida. Recuerda lo que dice la piedra angular, que es Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, hoy en día el mundo anuncia muchas cosas, no sabemos qué es lo que va a pasar en estos días. El mundo nos mete miedo, pero Cristo Jesús nos da una esperanza. Él dice, cuando veáis estas cosas, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Así que, hermanos, si nosotros estamos construyendo nuestra casa en la piedra angular, no debemos de qué temer, ¿verdad? Debemos nosotros siempre de confiar en Cristo Jesús. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, hermanos, y vamos a cantar el último himno. ¿Sí? Ok. El Señor los bendiga. Después tenemos la oración. Sí. Sí. Qué hermoso, fíjese que esto me acuerda a mí el tiempo, una escuela sabática, una lección de escuela sabática hace tiempito que dieron, estoy hablando de unos cuantos años atrás, hablaba acerca de que el pueblo de Dios en el 1800, antes del 88, vamos a poner algunos 870, vamos a decir así, que aceptaron el sábado y todo el mundo era el sábado, pero se olvidaron de Cristo. Se olvidaron de Cristo. Ahí vino en el 1888, donde Waggoner y John, sí, vinieron y trajeron la justificación por la fe. Que también la desecharon. Y también la desecharon. Así estamos nosotros hoy en día. Yo siempre me preguntaba a ti, mi hermano, y se lo digo de corazón, que nosotros estamos tan y tan preocupados por lo que está pasando en el mundo, bien preocupados, y nos hemos olvidado de Cristo. Todos los mensajes que tú oyes en YouTube
va a suceder esto, va a suceder la ley dominical, aquello, lo otro. Y Cristo, el Satanás es sabio, nos ha alejado de Cristo. Estoy predicando, perdón, vamos a cantar. Ay, Señor, es que me emocionó lo que... La próxima predicación le toca a usted. ¿Perdón? La próxima te toca. Y así con esa misma emoción. Ay, Señor. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos entender esto, que somos el cuerpo de Dios y somos... Oh, Señor. Vamos a cantar el 242. Una es, Señor, mi petición, pues en mi sed hay que sea por agua o en crisol, oh límpiame, oh límpiame, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol, si es menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Si el alma das más luz, Señor, agradecido cantaré, pero de un puro corazón más gozaré, más gozaré. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol, si es menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Gloria a Dios. Solo en el limpio corazón podrá tu faz resplandecer y ser completa la visión de tu poder, de tu poder. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol, si es menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Quiero mi ser enderezar, libre del mal se quiero, pero sin ti vano es luchar, indigno soy, indigno soy. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol, si es menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Gloria a Dios. El Espíritu Santo puso ese himno.